¿Cómo están? Buenas. Bueno, aquí vamos a explicarle un corto tema que es congruencia de triángulos, ¿ya? Bueno, la idea es aquí, cuando yo tengo una congruencia de triángulos o una igualdad de triángulos, lo primero que tengo que hacer es comparar los diferentes elementos que tengan, ¿no? En este caso son solamente dos elementos. Vamos a empezar con los ángulos. Ya, vamos a colocar entonces aquí la referencia de ángulos. Y a posterior estaremos comparando los lados, chicos. No deben olvidarse ustedes que al decir ángulos, voy a igualarlo con lo que yo observo nomás. El ángulo A con el ángulo D. Muy bien. Luego de ello voy a comparar lo que es el ángulo B con el ángulo E. ¿Ven? Y al final tendría que comparar el ángulo C con el ángulo F. Entonces tendríamos esto y tendríamos esto de aquí. ¿Va? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hasta el momento solamente tenemos una parte de la congruencia. Todavía los triángulos no se llamarían congruentes. Podríamos utilizar un término más relativo como semejanza. Para que estos señores sean netamente iguales van a cumplir lo siguiente. El ángulo tiene que mirar a un lado que también tiene la misma medida, conocido también como lados homólogos. Y lo vamos a poner aquí. El ángulo A mira al lado BC, por ejemplo, y el ángulo D mira al lado EF. Esos dos tienen que ser iguales. Muy bien. Tenemos otro elemento que en este caso le vamos a poner de un colorcito tal vez amarillo y le vamos a poner así. El ángulo B y el ángulo E, que son iguales, también tienen que estar mirando a lados iguales. En este caso, el lado AC es igual al lado DF. ¿Va? Seguimos ahora. El ángulo C está mirando a AB. Y eso también tiene que ser al ángulo o el lado que está mirando con el ángulo F, que es igual que C. Que en este caso es DE, profesor. Ahora sí yo puedo confirmar que tengo congruencia de triángulos. Con lo cual puedo llegar a la siguiente idea, chicos. Una vez que ya hemos demostrado esto, voy a indicar con todo y nombre que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF. ¿Qué significa que sean congruentes entonces, chicos? Una vez más reiteremos que los ángulos y los lados tienen que ser iguales. Pero yo no voy a encontrar en los ejercicios de esta manera para comparar. Yo los voy a encontrar en forma, inclusive ni siquiera en forma igual, ¿eh? Sino algunos van a estar girados, algunos van a estar volteados horizontalmente o verticalmente, ¿no? O encima uno del otro. Para eso existen los casos de congruencia. Los casos de congruencia nos ayudan a nosotros con menor cantidad de elementos encontrar que dos triángulos son congruentes. Por ejemplo, yo voy a nombrar acá lo siguiente, chicos. Miren, ¿ve? Si ustedes observan, acá hay una secuencia de elementos iguales y aquí también hay una secuencia de elementos iguales, el cual le vamos a poner así. Miren, a él le vamos a poner lado, a este señor le vamos a poner ángulo y a este señor lado. Si tú reiteras eso, aquí se encuentra lo mismo, ¿va? Ángulo y aquí también lado. Con lo cual te has dado cuenta la secuencia lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Y con eso comprobaste la congruencia. ¿Cómo se llama ese caso, chicos? Se le llama simplemente como caso LAL, chicos. Entonces le voy a poner aquí y le vamos a poner así L, A, L. Y es el caso LAL. Vamos a un ejemplo. Si yo quiero identificar cuánto vale X, yo no puedo decir simplemente X es igual a 6, chicos. Tenemos nosotros que saber analizar eso. ¿En qué sentido, profesor? Así, ¿ve?
Si ustedes observan este gráfico, yo le busco una secuencia, un orden le voy a dar. Le vas a dar un orden y mentalmente vas a decir lado, un ángulo y un lado, un lado, un ángulo y un lado. Se repite el caso LAL. Ahora sí puedes decir que son congruentes. ¿Ve? Una vez que se ha encontrado la secuencia, para este caso se acepta LAL aquí. ¿Ve? Un lado, un ángulo y un lado. Y aquí también se repite un lado, un ángulo y un lado. Si ambos se repiten, no hay problema. Los triángulos ahora son congruentes, chicos. Entonces, ya sabes que sus lados y sus ángulos van a ser iguales. ¿Qué hacemos entonces? En este triangulito está mirándole el 6. Entonces, a este alfa, en este triangulito está mirándole a x. Para que ellos sean congruentes, ¿qué debe pasar? Que x terminaría siendo igual a 6. ¿Va? Y con eso ya apliqué mi primer caso de congruencia, chicos. En este siguiente caso, quiero que entiendas ahora, no es igual, ¿eh? No es igual. Yo me doy cuenta, si empiezo de arriba y termino abajo, aquí también tiene que ser igual. ¿Vean? Pero analizan lo bonito ustedes. Mira, ¿cuál es el caso aquí? Esto es un ángulo, esto es un lado y esto es un ángulo. Esto es un ángulo, esto es un lado y esto es un ángulo. ¿Qué caso estás observando? Si no, es un caso ala. Entonces le vamos a poner caso ala, chicos, así, ¿ve? Y con eso, como ya cumplió, se empieza de un canto y se termina en uno u otro canto. Y aquí también se tiene que empezar en el mismo orden. Con lo cual, ya tengo que los dos triángulos son congruentes. Vayamos a este ejemplo. ¿Cuánto valdría x? A simple vista yo puedo decir que x es igual a 6, pero la pregunta es, demuéstrame. Entonces, vamos aquí. Por ejemplo, puedo empezar de aquí y termino aquí. Empiezo de aquí y termino aquí. Y a ver, tú mismo analízalo. Ángulo, lado, ángulo. Aquí también tengo ángulo, lado y ángulo. ¿Ve? Ya tienes el caso ala por cumplir entonces. Eso significa que estos dos triángulos ahora son congruentes. Está demostrado. ¿Cómo encontramos el valor de x? A ángulos iguales tienen que estar lados iguales. ¿Ven? Y x va a valer igual a 6 para este caso. ¿Listo? Ahora vayamos al tercer caso. En el tercer caso ya no hay ningún ángulo igual. Acá lo que encontramos es puros lados. Puros lados vamos a encontrar. A ver, vean ustedes. Este es un lado, este es un lado y este es un lado. Y aquí en el mismo orden, lado, lado y lado, chicos. Eso significa que este caso debe llamarse lado, lado y lado, chicos. Con lo cual estamos comprobando que esto de aquí es netamente congruente. A ver, apliquemos en este caso. ¿Cuál sería el valor de x? Tal vez diga 60, pero vuelvo a reiterarte. Tienes que entender que tiene que haber una demostración claramente. Empezamos así y también empezamos así. A ver, ayúdenme. Lado, lado y lado. Y aquí también lado, lado y lado. Y exacto, cumple un caso de 3 L's, ¿no? Que es el tercer caso para nosotros. Entonces, por lo tanto, acabo de demostrar que estos dos triángulos son simplemente congruentes, chicos. Vayamos a comparar. A este 8 le mira un X, a este 8 le mira 60. Tú sabes que a lados iguales deben estar opuestos ángulos iguales, ¿no? Entonces, por lo tanto, X valdría 60. Y eso sería mi resultado para este caso. Muy bien, y eso sería la explicación para lo que es congruencia, chicos. Nos vemos, cuídense.